Entonces, hoy día vamos a comenzar a trabajar y a estudiar el concepto de energía en mecánica, ¿ya? Que es súper importante porque muchas veces permite entender mejor, no mejor, pero de manera más sencilla, algunos problemas en mecánica, ¿ya? Y después de mecánica lo van a ver para diferentes áreas de la física y de la ingeniería. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es de dónde viene este numerito, ¿ya? O este concepto llamado energía. Entonces, volvamos a lo que conocemos re bien. Y lo que conocemos re bien es que si yo tengo un sistema físico, ese sistema físico a mí, o yo lo voy a escribir por la ley de Newton, entonces voy a suponer que tengo algún cuerpo, un planeta, un auto, lo que sea, y lo transformo en un puntito, ¿ya? Entonces uno llama la partícula puntual. Entonces voy a poner acá la partícula puntual. Puntual. Y la partícula puntual, que describe, no sé, algún cuerpo, se mueve según la ecuación de Newton, que el cambio de su momentum es igual a la fuerza total externa que siente. Cuando digo fuerza total me refiero a la suma de todas las fuerzas, ¿okay? Entonces aquí hay muchas fuerzas que estoy diciendo, desde 1 hasta n, y n puede ser cualquier cosa, y aquí están todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo voy a llamar F y ¿okay? Entonces, piénsalo, puede ser un autito que tiene un resorte amarrado y hay el roce seco con el pavimento, y hay roce viscoso con el aire, y está el peso y la normal. Todas esas fuerzas contribuyen a que el momentum de este autito cambie en el tiempo, y la forma en que cambia es que la pendiente en el tiempo del momentum es igual a la suma de las fuerzas. ¿Ya? ¿Estamos? En el caso en que la masa no cambia, lo que encontramos es que si la masa es constante, entonces lo que ustedes encuentran es la segunda ley de Newton, que ustedes sabían de hace cierto tiempo, que m por a es igual a la fuerza total. Y quiero quedar un poquito, creo que lo que le pensemos un poquito. Lo que significa esto es lo siguiente: la aceleración del cuerpo, que es un vector, está parado en el espacio y en el tiempo, depende de la fuerza que estoy ejerciendo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer bastante despacito, pero que ustedes me paren en cada punto que ustedes no entiendan. ¿Ya? Quiero que pensemos eso, entre todos, ¿ya? Entonces tengo mi cuerpo que se mueve en el espacio y en el tiempo, haciendo alguna trayectoria, ¿ok? Y voy a partir desde acá y voy a terminar acá, ¿ok? ¿Estamos? Entonces voy a tener alguna flechita que me dice dónde estoy parado en algún instante de tiempo, r de t. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces mire lo que voy a hacer ahora. Le voy a hacer una pregunta a usted. La pregunta es la siguiente. En cada punto del tiempo, yo voy a dibujar mi velocidad. Por ejemplo, en este punto de acá apunta para allá la velocidad porque es la pendiente de la posición. Y la aceleración va a apuntar, por ejemplo, para acá, porque es la pendiente de la velocidad. Entonces esta es la aceleración A. ¿Qué significa eso? Que la fuerza, porque m por a igual f, total apunta para allá, en esa dirección. El módulo, la magnitud, va a ser la aceleración por la masa del cuerpo. Esa es la fuerza. O viceversa, la aceleración va a ser la fuerza total, que apunta para allá, dividido por la masa del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, Profe, dígame, ¿la aceleración va para afuera del plano o hacia abajo? no tengo idea de por dónde va. Lo que sí sé es que en ese punto, la aceleración es la fuerza total que yo estoy imponiendo dividido por la masa. Lo que sé puede apuntar para allá, no sé, pues, ¿por dónde va? Depende de la fuerza. ¿Ya? Lo que estoy tratando de dibujar acá no es el sentido exacto para dónde va la aceleración. Si lo que quiero que piensen ustedes es que en cada punto de la trayectoria la fuerza apunta para algún lado. ¿Ya? Ya creo que entendí. En todo punto de trayectoria que tiene este cuerpo, la fuerza apunta para algún lado. Lo que pasa en verdad es al revés. Yo tiro el cuerpo al aire con alguna fuerza, y esa fuerza me dice para dónde va la aceleración. Con esa aceleración yo construyo la velocidad y construyo la posición, y me dice dónde está
la posición del cuerpo en un pequeño instante de tiempo después. Entonces, de aquí, de este punto de acá, por ejemplo, de este punto de aquí, no estoy parado acá, el cuerpo se va a mover después un pequeño intervalo delta R. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor, ¿ya? Entonces el cuerpo se mueve de este puntito de acá hasta este puntito de acá, en un intervalo de tiempo muy chico, un delta R. ¿Ok? Y ese delta R, ¿cómo lo construyo? Ah, simple. Yo tenía acá cuánto valía la aceleración, que vale A de t. Con ese A de t, yo te construyo B de t, que va para acá probablemente. Y con ese B de t, yo te construyo delta R, que tiene que ir para acá. ¿Se entiende? No, profe, no caché. ¿Qué es lo que no cachó? ¿Cómo de la aceleración puede sacar la velocidad y el R? O como la dirección en la que van. Te doy un ejemplo que tú puedes entender al tiro. Si te doy que la aceleración es constante, ¿cuánto vale la velocidad? Aceleración por el tiempo, La pero si es velocidad, constante. la velocidad final en un intervalo de tiempo chico va a ser, o mejor, vamos como dijiste mejor. El cambio de velocidad va a ser la aceleración por cuánto tiempo pasó. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y si te doy el cambio de velocidad, tú puedes calcular cuánto va el cambio de posición. Que va a ser el cambio de Ah, velocidad por ya. el tiempo más la aceleración por el tiempo, el cambio de tiempo al cuadrado. Entonces, te puedo decir cuánto avancé en poco tiempo. ¿Estamos? Ya, sí. ¿Y por ¿Sí? qué? Pero, Sí, déjame sí. terminar la idea. Entonces, te digo cuando avancé en poco tiempo. Y cuando llego a la nueva posición, que va a ser la posición anterior más cuánto avancé, te vuelvo a calcular la aceleración. Te digo, ok, la aceleración ahora no es constante anterior, es la constante nueva dada por Newton, porque A es F partido por M. ¿Cierto? Entonces te doy F, te calculo A, te calculo B, te calculo delta X. Avanzo delta X, paro de nuevo. Calcúlame A de nuevo, voy a la ecuación de Newton. Me dice que A es F partido por M. Como tengo F, lo divido por M, me da A. Con A, te calculo delta B, te calculo delta X, me muevo. Digo, siguiente punto. Me paro y digo, espérate un poquito. Newton, ¿cuánto vale la aceleración? Ah, F partido por M. Calculo y hago eso todo el tiempo. Adivina qué le voy a construir después. Esta trayectoria. Para eso es Newton. Sí, no, se Sí, desmayó. sí. Ya, ok. Sí, pues, Ya. Eso es Newton. Eso es lo que, para eso sirve esta cuestión. Ustedes no lo aprenden porque es como tienen que aprenderlo, porque es súper práctico. Si sé las fuerzas, que las puedo modelar de manera sencilla, te puedo decir cómo se mueve un cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces calcularlo analíticamente es medio peludo, pero con un computador esta cuestión es fácil. ¿Ya? Entonces, ¿te respondí la pregunta? sí, sí. Ya. Entonces, esto es lo que hacía Newton. ¿Ya? En cada punto del tiempo, yo sé cuánto va la fuerza, con eso calculo aceleración y puedo saber cómo se mueve el cuerpo. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco diferente, pero la misma idea, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar este mismo dibujito. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero vamos a hacer el mismo dibujito. Entonces, tengo para allá, para acá y para acá. Y tengo mi trayectoria, que se ve en picada. ¿Ahí? Tengo mi delta R, que está, o sea, mi R de t que va por acá. Y tengo Newton, que me dice que la masa por aceleración tiene que ser igual a la fuerza total. ¿Ya? También lo que vamos a hacer algo medio extraño. ¿Ok? Voy a preguntarle lo siguiente. Voy a parar, por ejemplo, en este punto de acá, en este R de t, y le voy a preguntar a mi, voy a preguntar eh, a mi curva
si me puede decir cosas de la aceleración, de la fuerza. ¿Ya? Y esa fuerza, yo la conozco, entonces quizás con esa fuerza y sabiendo quizás cuánto me moví, puedo saber cosas de, del cambio de alguna variable que yo pueda cuantificar. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer súper rápido y después ustedes me van a decir cómo yo lo hice. ¿Ya? Entonces, miren, voy a preguntarme cuánto cambia el lado derecho y el lado izquierdo, pero no quiero saber de vectorcitos, quiero saber de escalas, quiero saber de números. Entonces ahora, es muy importante, voy a tratar de no mirar vectores, sino mirar, lo que decir, escalares, que significa numeritos. Quiero mirar numeritos. No quiero mirar vectores, quiero mirar numeritos. Es que como si fuera médico. Voy a borrar esto. Entonces, eh, quiero mirar numeritos, que voy a llamar escalares, es el nombre, un escalar, y no vectores. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, tengo que ir a buscar una cosa para mostrárselo y vuelvo al tiro. ¿Ya? Deme un segundo. Listo, se hace así. Ok. Disculpen, tuve que arreglar un problema en la casa. Ya, entonces, sigamos. ¿Ya? Lo que queremos ahora entender es si yo puedo, con esta ecuación de Newton, entender un poquito más sobre cómo se mueven los cuerpos, pero no mirando los vectores, sino mirando algún numerito. ¿Ya? Es decir, ¿por qué hay un numerito? ¿Se da cuenta al tiro? Entonces, a mí lo que voy a hacer, m por a igual f, yo que sí entiendo de m por a igual f es que significa lo siguiente. Esto viene de dp a dt igual f. Y también, desde el punto de vista de masa constante, esto significa masa por el cambio en el tiempo, la pendiente de la velocidad en el tiempo, tiene que ser igual a f, total.
Entonces lo que voy a preguntarme ahora no es por f, sino es qué es lo que hace f para hacer que yo avance un delta r. Entonces voy a poner acá que yo avancé desde aquí hasta acá un delta r. ¿Ok? ¿Quién me hace avanzar eso? F. F dice que yo avancé un delta r, por lo mismo que le mostré acá. Entonces yo tengo un f, ese f me da aceleración me da la velocidad, y la velocidad me da que yo avanzo desde aquí hasta acá un delta r. ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy a preguntar qué es lo que hace que, o cuánto me cuesta moverme un delta R por acción de la fuerza. Y para eso voy a hacer una multiplicación. Voy a preguntarme cuánto vale F total punto delta R. Entonces, es fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces, este delta R es cuánto yo avancé, y este dA de t es o de dA de t es la pendiente de la velocidad. Entonces, en el lado derecho tengo f por delta r, y en el lado izquierdo voy a tener m por dB a dt punto delta r. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, puse delta r porque delta r asumo que es el poquito que avancé. Entonces, para que todo sea más o menos consistente y no estar cambiando, confundiéndonos, voy a hacer lo mismo acá. Entonces, en vez de escribir dB a dt, porque dB a dt, ¿qué es lo que es? Es el poquito de velocidad que yo aumenté dividido por el poquito de tiempo que aumenté. Entonces voy a ocupar las mismas definiciones, voy a poner delta V, voy a poner delta V sobre delta T. El poquito de velocidad que aumenté dividido por el poquito de tiempo que aumenté, entonces el lado de acá queda lo mismo. Delta V sobre delta T. ¿Ya? Entonces, miren lo que estoy haciendo. Por un lado, estoy diciendo que la masa por el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo, la pendiente local, por cuánto avancé, tiene que ser igual a la fuerza total que está moviendo la partícula por la trayectoria, por cuánto avanzo. Entonces, este enjuague, ¿a qué le sirve? Le sirve mucho, miren. Como delta V partido delta T me dice cuánto tiempo, cuánta velocidad yo aumenté y por cuánto tiempo aumenté, esto es exactamente lo mismo que cuánta velocidad yo aumenté por cuánto tiempo aumenté dividido por el tiempo que pasó. No dice nada, pasé cantidad de tiempo de aquí para el lado. ¿Ya? Por fuerza total, punto delta R. Entonces ahora vamos a medir la pega en dos partes. ¿Ya? Entonces, la parte de acá lo voy a escribir en verde y la parte de acá lo voy a escribir en azul. ¿Ya? Dos partes, es una igualdad. ¿Ya? Entonces veamos qué igualdad significa esto en igualdad. ¿Ya? Vamos a la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, en la izquierda, en verde, entonces en verde, tengo m por delta v, el incremento de velocidad, cuánto cambió la velocidad, por punto delta r sobre delta t. ¿Qué es delta r partido delta t? ¿Qué es lo que es eso? Velocidad también. Velocidad. Es velocidad. Pero fíjense, no es el incremento de velocidad, es la velocidad instantánea. Es la velocidad que tiene el cuerpo cuando avanza un delta R en un tiempo delta T. Entonces, como ustedes dijeron re bien, esto es M por la velocidad por el incremento de velocidad. ¿Ok? Eso es lo que es. La masa por la velocidad por el incremento de velocidad. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si ustedes se preguntan qué es lo que es esto, entonces yo tengo un vectorcito de velocidad. ¿Ok? Y ahora yo le multiplico por cuánto fue el incremento de velocidad que tuvo en un instante de tiempo.
Ahora, tengo que multiplicar v punto delta v. ¿Ya? Entonces tengo la velocidad y multiplico por cuánto se incrementó. Entonces, si se dan cuenta, esto es la velocidad que tengo, este vector grandote, por este vector chiquitito. ¿Ya? Que el incremento de velocidad. Pero esta multiplicación es exactamente igual a la masa por cuánto se incrementó la velocidad al cuadrado. Porque es un triángulo, es la área de un triángulo. Eso es. Entonces, el velocidad por velocidad al cuadrado medio, el área del triángulo, cuánto se incrementa es la velocidad por cuánto se incrementó la velocidad. Profe, no caché Dígame, eso, ¿no de cachai la esto? velocidad al cuadrado medios. Entonces, hagámoslo, si no hay ningún problema. Entonces, yo tengo un numerito al cuadrado. Por ejemplo, x lo leo al cuadrado, ¿ok? Yo le pregunto, ¿cuánto cambia delta x cuadrado? ¿Cómo cambia el x cuadrado? Lo que yo hago es que ahora pongo x, ¿ya? ¿Ok? Y lo elevo al cuadrado, x cuadrado, ¿ya? Si ahora yo quiero saber cuánto cambia x cuadrado, tengo que tomar x y ahora ponerlo en x más delta x, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, Y al cuadrado. Porque, perdón, para hacerlo bien, para que no se confundan, entonces voy a poner acá x más delta x. Entonces, de x, cuando yo lo incremento, pasa a x más delta x. Le sumo un poquito. ¿Ya? ¿Sí o no? sí, sí. Ya. Entonces, si elevo x al cuadrado, me queda x cuadrado. ¿Ya? Si elevo x más delta x al cuadrado, me queda x más delta x al cuadrado. ¿Ya? El incremento de delta x, el incremento de x cuadrado va a ser cuánto cambió x cuadrado porque incrementé x en delta x. Entonces va a ser x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. Eso es el incremento del delta x. Es cuánto cambió x cuadrado porque incrementé un poquito delta x. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? Delta x cuadrado No, ¿cuánto vale eso? más 2 Ah, ok, delta... sí, vale, delta x cuadrado, súper bien. Delta x cuadrado más 2x por delta x. Sí, ¿Sí o no? Ya. Entonces, si yo le pongo un medio acá, entonces es como ponerle un medio acá, es como ponerle un medio acá. Esto va a ser x por delta x más delta x cuadrado medios, ¿cierto? sí, Ya. Si yo hago que el delta sea muy chiquitito, con chico yo quiera, esta cosa de acá es mucho más chico que esta cosa de acá. ¿Sí o no? sí, porque está cuadrado. Ya, creo que ya entendí. O sea, Ya, para ya. escribirlo bien, pues, se puede confundir, para escribirlo bien, así, esto sí. Eso no está, entonces pasa eso. Así. Entonces, el incremento de la velocidad al cuadrado partido por 2 es la masa por la velocidad, por el incremento de velocidad. ¿Ya? Sí, Profe, a mí me Dígame. quedó una duda pequeña de por qué en la ecuación de arriba, como en el despeje de la derecha, de donde dice masa por velocidad por delta velocidad, ¿por qué se omitía ese otro Ah, porque como delta? estoy diciendo yo hago que los tiempos sean muy cortitos. ¿Ya? Si hago que el incremento sea chiquitito, entonces el incremento de algo al cuadrado va a ser mucho más chico que algo por su incremento. Va a ser súper chico. Si tú haces que la cuestión sea chica, por si tú dices que yo aumento esto en un 1%, el aumento de ese 1% al cuadrado, ¿cachai? Entonces, el 1%, entonces, la centésima parte es 10 a la menos 2, entonces sería 10 a la menos 4 partido por 2, o sea, 10 a la menos 5. O sea, es 3 de magnitud más chico. Entonces, no está nomás, no lo veis. Es demasiado chico. ¿Sí? ¿Puede dar otro ejemplo, profe? Me perdí con eso. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero saber cuánto vale m por un incremento delta b,
Esto va a ser la velocidad que tengo por cuánto lo incrementé. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el cambio de esto, o sea, cómo lo puedo escribir como el cambio de algo, entonces digo, entonces mira, voy a escribir cuánto vale el cambio de la variable b cuadrado. Y lo que me doy cuenta es que el cambio de la variable b cuadrado va a ser algo así como 2 veces la variable por cuánto lo incrementé por el incremento al cuadrado. Entonces es como si yo tuviera, no sé, pues, tratamos de hacer un ejemplo más geométrico. Agarramos un cuadradito, ¿ya? De lados A y B, y ahora voy a incrementar A, lo voy a incrementar en A más delta A, y B en B más delta B. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora mi lado A lo aumenté eso, y mi lado B lo aumenté esto. Entonces, el nuevo cuadradito tiene ahora este largo, por acá, y tiene este alto por acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el área? El área inicial. El área inicial vale A por B. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la nueva área? Vale A nuevo por B nuevo, donde esto va a ser A nuevo, esto va a ser B nuevo. Entonces esto vale A más delta A, B más delta B. ¿Cierto? Que es lo mismo que decir A por B más A por delta B más B por delta A más delta A por delta B. ¿Cierto? Entonces, la diferencia del área, que va a ser A menos, perdón, A' menos A, va a ser algo así como A por delta B más B por delta A más delta A por delta B. Entonces, si yo quiero ahora preguntarme cuál es el cambio más importante, si delta A y delta B son chicos, delta A por delta B son mucho más chicos. Entonces, ¿cachai? Que lo que está diciendo es que el área en verdad de este nuevo cuadrado, la diferencia de área, va a ser principalmente este lado de acá, este área de acá, más esta área de acá. Y este pedazo de aquí chiquitito, que es delta A por delta B, no importa. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entendió? Estoy diciendo que esta cosa de acá es despreciable. Es muy chiquito. ¿Eso se entiende? Sí, un poco. Sí, un poco. ¿Qué es lo que no se entiende? A mí en lo personal me cuesta como procesar toda esta información, por eso. Ya, entonces, quizá lo que le conviene más es entender lo siguiente. Lo que yo, lo que importa no es tanto el calculito en verdad importa re poco hasta ahora. Lo que estoy tratando de mostrar es lo siguiente. Si yo ocupo Newton, yo puedo decir dónde está la partícula en el tiempo en cada tanto tiempo. ¿Ya? Y para eso tengo que ocupar vectorcito y tengo que estar mirando todo el tiempo RDT. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender el mismo juego, tratar de ver cómo se mueve la partícula, pero ahora no mirar vectorcitos, sino mirar numeritos, que no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo, y lo que quiero que ustedes se den cuenta es que esos numeritos se pueden construir en función de Newton. Y lo que vamos a hacer es eso. Quizá el álgebra la puede marear un poco. Yo no voy a decir que no. ¿Ya? Pero sí lo que voy a decir es que esa álgebra no es lo importante ahora. ¿Ya? Lo que es importante es lo que viene, lo siguiente. Es el lado izquierdo de Newton, m por a, yo la transformé ahora en el cambio de un numerito. Entonces, antes tenía que m por a punto delta r. Entonces, yo agarré la aceleración, lo multipliqué por delta r por un lado. Esto es igual a m por el cambio de b cuadrado a medios. Entonces, fíjese que b cuadrado a medios, porque es b.b es un numerito. Esto usted lo quiere escribir, es la masa por el cambio de el módulo de b al cuadrado. Porque eso, por tu punto que vimos antes, es justamente eso, es b cuadrado. Y como la masa es constante, esto es exactamente igual al cambio de mv cuadrado a medios. Esto es un numerito. Esto es un numerito. Numerito.
Entonces, fíjese, el lado izquierdo, MA punto delta R, es exactamente igual a lo que cambió ese numerito, M por B cuadrado medios, entre donde partió mi trayectoria hasta donde terminó. Entonces, en mi delta R, entonces voy a dejarlo de nuevo acá, tenía mi R acá, avancé de acá hasta acá un delta R, la fuerza que hace que yo llegue, parta de acá y termine acá, F total, punto delta R, la fuerza total que hace que yo parta acá y termine acá, por cuánto avancé, es exactamente igual al cambio de este numerito entre este punto y este punto. Entonces, creo que lo entiendan. La fuerza que hace que la partícula se mueva, que le da aceleración, y con eso le da velocidad, y le permite saber que yo parto de aquí y termino acá. Esa fuerza, cuando usted le pregunta cuánto vale su multiplicación por cuánto usted avanzó, es exactamente igual al cambio de ese numerito, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Entonces, ese numerito le dice lo siguiente: si la fuerza punto delta R es 0, por ejemplo, por algún motivo especial, ese numerito no cambia. Si la fuerza punto delta R es mayor que 0, significa que el lado derecho es más grande que 0, significa que ese numerito aumentó. La masa no va a cambiar, entonces la velocidad aumentó. En verdad, si lo pienso un poquito, la rapidez aumentó, porque es un numerito. No veo para dónde apunta la velocidad, veo p cuadrado. Si f punto delta R es menor que 0, lo que hace ese numerito es que decae, es más chiquito. Entonces la velocidad al cuadrado que usted cuenta al final es más chica que la inicial. Entonces, de alguna manera, mirando esta cosa, yo le puedo decir cuán rápido se mueve el cuerpo. Es súper potente. No tengo por qué integrar cuestiones. Tengo que saber sencillamente cuánto vale f punto delta R. Dígame. Una pregunta. En el producto punto de F por delta R, ¿qué pasa como con su... porque esos son vectores. Sí. El producto punto se pitea los vectores y deja numeritos nomás. El punto siempre toma dos vectores y integra un numerito. Eso es lo que hace. Ah. Siempre, siempre, siempre. Ah, dale, entonces el vector de F multiplicado por el vector de delta R, Me entrega un producto numerito. punto, me entrega un numerito que representa esa multiplicación. Claro. Y esa multiplicación es igual al cambio de ese numerito. M por v cuadrado medio. Entiendo. Es súper potente. Si lo piensas así, si yo tengo una partícula, yo le pego y veo que su velocidad, cuando yo le pego acá, es más chica que cuando yo termino mi trayectoria o después de algún delta R que yo avancé, sé al tiro cuánto vale el lado izquierdo, la diferencia de estas dos cuestiones. Entonces, es potente porque me permite saber cómo cambia la velocidad sin tener que hacer ningún cálculo. Simplemente veo para dónde apunta F, para dónde apunta delta R, y puedo saber si ese numerito es positivo o negativo. Es súper fuerte. Esto es lo que se llama el teorema de trabajo de energía. A esta cosa de acá, yo lo voy a llamar energía cinética. Energía es un numerito, es un escalar, ¿ya? Que cuantifica el estado del sistema en función de algún numerito. ¿Okay? Ese numerito tiene esa expresión, m, la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2 de mi cuerpo. ¿Cómo lo construí? Porque sencillamente multipliqué m por a y llego a ese numerito. No hay nada fantástico. Hay otras energías diferentes. El punto es el siguiente: ese numerito cambia dependiendo de cómo está el lado derecho. Entonces, si el lado derecho no cambia, entonces, pero si el lado izquierdo no cambia, el lado derecho tampoco cambia. Por ejemplo, si la fuerza es 0, lo que me dice es que la energía no cambia. Nada nuevo bajo el sol. Si no hay fuerza, el momentum es constante, y por tanto v es constante, y por tanto m de cuadrado medio es constante. Nada nuevo. Si el lado izquierdo es positivo, entonces el lado derecho es positivo, y por tanto la energía cinética aumentó.
Si el lado izquierdo es negativo, entonces el lado derecho es negativo y por tanto la energía cinética disminuye. Entonces yo puedo saber cómo cambia el estado del sistema mirando cuánto vale el lado derecho y puedo saber entonces cuál es la velocidad del sistema final mirando el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque este delta no vive en cualquier parte, pues este delta es lo que cambió la cantidad mv cuadrado medios desde el principio hasta el final. Entonces este va a ser el principio, este va a ser el final. Entonces, este delta está diciendo cómo cambió entre donde usted partió y donde usted terminó. ¿Ya? Entonces, a esta cosa de acá le llamo energía. Al lado derecho, F punto delta R, la gente le llama el trabajo de la fuerza. Se le llama trabajo de la fuerza. ¿Ok? Y para ser bastante honesto, para seguir mismo nomenclatura, si esto es delta R, lo voy a llamar a esto delta W. Esto hace entonces el incremento del trabajo, mejor. El incremento del trabajo. Del trabajo de una fuerza. Entonces, esto es lo que la gente llama el teorema trabajo-energía. El incremento del trabajo de una fuerza es idénticamente igual al cambio de energía cinética entonces el cambio de energía cinética de un cuerpo. Entonces ahora construí dos cantidades nuevas, energía por un lado y trabajo por el otro. La energía va a depender únicamente del estado de movimiento del cuerpo, su masa, inercia y su velocidad. ¿Ya? En cambio, el trabajo va a depender de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y cada fuerza va a tener un trabajo diferente. Entonces, les doy un ejemplo que ustedes conocen de memoria. Miren, para que vean lo que hablamos otra vez. Yo voy a tener, por ejemplo, este plano inclinado. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a poner una partícula acá. Y por ahora, voy a decir que no hay gravedad. ¿Ok? Entonces le pego a la partícula. La empujo, por ejemplo, para allá. La fuerza que va a estar sintiendo la partícula al moverse por superficie va a ser únicamente la normal. Y el cuerpo se mueve en este plano. Entonces los delta R apuntan para allá. Entonces fíjense automáticamente que todos los incrementos de trabajo de la normal, son la normal punto delta R. ¿Cuánto vale la normal punto delta R? ¿Cuánto vale el producto Cero. punto de la normal por delta R? 0. ¿Qué significa eso? ¿Que son perpendiculares? Sí, seguro. Se construyen para ser perpendiculares. ¿Pero qué significa eso desde el punto de vista de lo que vimos recién? ¿Que no hace trabajo la fuerza normal? Entonces, ¿Que no se La mueve? velocidad es constante. ¿cómo? ¿Que no Sí, es afectaría el constante. movimiento del cuerpo? No, es directo, no que podéis interpretar, se pide que el cambio de energía es 0. La energía no cambia. Entonces, md cuadrado al principio, cuando yo lo empujé, va a ser siempre md cuadrado. En cualquier instante de tiempo van a ser igual. La energía no van a cambiar. Eso es lo que significa razón. Si la energía cambia, es porque aparece una fuerza que hace algún trabajo. Y aumenta la energía del cuerpo cinética o la disminuye. Eso Profe, es, dígame. esto solo se construye sobre que la masa es constante, ¿no? No, uno puede hacer para masas no constantes, pero es más complicado. Vamos a partir con masas constantes y después lo complicamos. ¿Ya? Profe, no entendí por qué el producto entre la normal y delta R es igual a 0. Porque la normal apunta a la perpendicular a la superficie, ¿cierto? Sí, Y el cuerpo sí. se mueve por la superficie. Ah, porque no hay movimiento hacia arriba, ¿verdad?
Claro, pero es porque la normal, lo vimos hace varias clases, la normal existe para decirle usted se mueve por una superficie. Entonces la normal te dice, usted se mueve por esta superficie, donde yo soy la normal a la superficie. Entonces la normal por el desplazamiento sobre la superficie es cero, porque está construida para eso. Hay una mano levantada, pero no la puedo ver de acá. Sí. Profe, que Dígame, no entiendo por qué hay normal si es que dijimos que no había gravedad. porque yo me puedo mover por cualquier parte, ¿cierto? ¿Por dónde me muevo yo? Yo puedo moverme en el espacio, por cualquier punto, ¿cierto? Ujú. Digo, yo me muevo por la superficie. Ok, Y si alguien me obliga a hacer eso, hay una normal. ¿Sí o no? ok. Así es que yo digo porque el movimiento de R. Ah, claro, pero no es una fuerza. Claro. Ok, ahora entendí. Entonces yo, Ok. como yo lo obligo a moverse por una superficie, aparece una normal. Lo estoy obligando. Ok. Entonces, esto es súper potente. Usted dice, pero ¿qué le importa esta cuestión? ¿Para qué me complica la vida? Y es porque en verdad simplifica la vida. Lo que pasa es que entenderlo es lo que a mí me importa. Usted entiende de dónde viene. Que no sea sencillamente un útil que usted aplica nomás sin entender de dónde viene. Si ustedes tienen un cuerpo, ese cuerpo, al moverse, ustedes le pueden asociar un escalar, un numerito que se llama energía cinética, que es sencillamente la masa por su velocidad al cuadrado. Esa energía cinética puede cambiar. Si cambia, es por la acción de una fuerza que está ejerciendo un trabajo sobre el sistema. Si ustedes pueden cuantificar ese trabajo, pueden saber cómo cambia la energía cinética y pueden saber el estado final del cuerpo, su velocidad por lo menos. Para eso sirve, es súper útil. ¿Ya? Entonces, lo que vimos recién, nos dedicamos un buen rato a ver la parte izquierda, es decir, vimos un rato que m por a punto delta r es igual al incremento de mv cuadrado medios, y donde esto lo llamo energías cinéticas. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a el lado derecho, que es la fuerza total, punto delta r. Entonces, parémonos un ratito acá y quiero que veamos esto. Miren, tengo mi trayectoria de nuevo. Tengo mi R que apunta para acá. Y tengo mi delta R que tomo de acá y me deja acá. Esto es mi delta R. Este es mi R acá. Y la fuerza puede apuntar para cualquier lado, pero lo que sí sé es que la fuerza es la que hace que yo avance, que me mueva. Entonces, pero la fuerza puede apuntar, por ejemplo, para allá. Pongámoslo, F de t. ¿Ya? ¿Estamos? En ese instante de tiempo, la fuerza apunta para allá. Entonces, F punto delta R, según lo que yo dibujé, no va a ser cero. Según lo que yo dibujé, no va a ser cero. Y va a ser que yo me mueva la fuerza de aquí para acá. Cuando llegue acá, voy a hacer lo mismo de nuevo. Oye, pero una vez que yo avancé este poquito, ¿cuánto vale el nuevo incremento de energía cinética? ¿Cómo lo calculo? Bueno, tengo la fuerza en este puntito, que puede apuntar, por ejemplo, no sé por si puede apuntar ahora para allá. Y entonces me pregunto, ¿cuánto avancé por la acción de esta fuerza? Entonces avancé, por ejemplo, este delta R. Ese nuevo delta R. Entonces tengo un nuevo incremento de la velocidad y lo hago así para todos los pedazos de incremento. Entonces, lo que trato de decir es que lo que calculé acá arriba, lo que está escrito en esta parte, es el incremento para un delta R y lo puedo hacer para todo delta R seguido de trayectoria. ¿De acuerdo? Como el lado izquierdo son incrementos, esto significa la energía cinética acá menos esta, yo puedo hacer también la pregunta, bueno, ¿y cuánto va el cambio desde aquí hasta acá entonces? Bueno, la respuesta es el incremento de aquí hasta acá más de aquí hasta acá. Si usted lo viene un poquito, eso es idénticamente igual a la energía cinética aquí menos la de acá, porque estos incrementos van restándose uno después de otro. Este va a ser el incremento de energía desde donde llegué a donde estaba antes, más el incremento desde este hasta este, pero cuando ustedes lo suman, se va al del medio. Y así, entonces al final, el incremento total va a ser donde yo partí hasta donde yo llegué. Cosa que es súper choro. Es decir, si quiero saber cuánto cambió la energía cinética desde aquí hasta acá,
basta sumar todo el incremento entre medio y me va a quedar la energía al principio menos al final nomás. Es súper potente. ¿Entendió eso? Pero realmente funciona. Sí, funciona súper bien. Pero no hicimos un golazo antes y eso no debería como arruinarlo. Cuando ¿Cuándo? eliminó cuando pasó de B por B a B cuadrado partiendo. No, porque ese incremento es muy chico. Ese incremento es súper, súper chico. Entonces, ya, pero si es muy, muy chico, entonces quizás si sumo muchos de estos, puede ser importante. Ok, entonces, hazlo más chico. Si lo haces Pero más y- chico, puede ser importante. Hazlo aún más chico. Pero entonces no nos daría un delta, eso no sería un delta R muy chico y no nos serviría para todo el movimiento. Es que lo quiero, bueno, entonces tengo mucho delta R. Mira, el clásico problema siguiente. Tengo una cuerda de largo L. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tengo cuerda de largo L y tiene masa total M. Entonces, cuando tú vas a comprar una cuerda y te dice, oye, quiero que usted me dé 25 metros de cuerda, la gente las pesa. No mide el largo. Adivina por qué. Porque es más fácil, primero de todo. También porque asumen que la cuerda es igual en todas partes. Entonces, si tení, ¿cuánto masa tenía en 1 metro? Suponís que en 2 metros tenéis 2 veces esa masa, y así. Pero también podéis hacerlo al revés. Suponís que tenéis en 1 metro 1 kilo, en 10 centímetros tenéis la décima de kilo, en 1 centímetro tenéis la centésima de kilo, y así. Estáis suponiendo que tú podías cortar esto a cosas muy chiquitas y después las vais sumando. Entonces, el largo de trayectoria es el mismo. Lo que tú decís nomás es que tenéis muchos pedazos muy chicos. Entonces, el extra es cada vez más chico. Porque lo decís cada vez más chico y la suma va a ser cada vez más chica. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, el lado izquierdo, si yo quiero saber cuánto cambia energía desde aquí hasta acá, es sencillamente la suma de todo el incremento. Si ustedes suman todo el incremento, se van todas las partes del medio y les queda del principio y del final. Lo podemos hacer para que lo vean, ¿ya? Entonces, este delta va a ser la energía cinética en el paso, por ejemplo, supongamos que el paso 2 menos el paso 1. Vamos a partir del principio, ¿ya? Entonces, este es el paso, entonces vamos a hacer de aquí hasta acá el paso 1, de aquí hasta acá el paso 2, después el paso 3, después el paso 4, después el paso 5 y así, ¿ya? Entonces este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si quiero saber cuánto cambió de energía del paso 1 hasta el paso 8, que está acá, tengo que sumar todo lo incremento. Tengo que sumar la energía cinética, la diferencia de energía cinética entre el paso 1 hasta el 8 va a ser la suma de todos los incrementos de energía cinética desde el 1 hasta el 8. Y si ustedes lo hacen, va a ser, fíjense, va a ser la energía cinética en el 8 menos la energía cinética en el 7, más la energía cinética en el 7 menos energía cinética en el 6, más la energía cinética en el 6 menos la energía cinética en el 5, y así, hasta que les quede menos la energía cinética en el 1. Y se van a ir todos pasos cruzados. Se va a ir con ese, se va a ir ese con ese, y así. Y ya solamente la del final menos la del principio. Súper útil, pues en vez de las cuartas cuestiones, me dicen cuánto partió su energía cinética al principio y al final, y es el cambio de energía cinética que tengo. Súper útil. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? El problema es el lado derecho. Porque tengo que calcular entonces cuánto va en los F por delta R, porque el F por delta R puede ir cambiando por cualquier parte. Ese es el gran problema grande. ¿Ya? ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo eso de la sumatoria que me enredé? Entonces, el delta E es el cambio de energía cinética. Es decir, es, digamos, el incremento. Es decir, cuánto vale la diferencia entre energía entre donde yo llegué y donde yo estaba. Eso lo que calculamos acá. Mira.
Aquí, ¿viste? El cambio de energía cinética. ¿Ya? Entonces es la energía cinética que tenía el delta, la energía cinética cuando yo llegué al final menos del principio. Es el cambio de eso. ¿Ya? Entonces, pero ese cambio lo hicimos para un delta R chiquitito. Lo hicimos para un delta R chiquitito. Acá está. Para ese delta R. De aquí para acá. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto cambió, por ejemplo, desde aquí hasta acá ahora, no de aquí hasta aquí, no desde el primero hasta el segundo, sino que desde el primero hasta el octavo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es sumar todos los cambios. ¿Ya? Pero la gracia es que como la energía, como ese cambio se escribe como diferencias entre ellos, entonces se van todas las partes del medio y te queda el final menos el principio. Por cómo lo construí. Porque lo que me dice es cuánto vale el incremento. El incremento vale eso y se van las partes del medio y te queda el primero y el último nomás. Todos los intermedios se fueron. ¿Se entendió eso? Sí, no, quizás un poco. Sí, más o menos. O sea, ¿Qué es lo que no entiende? un poquito más. O sea, es como procesar toda la información que dejó más o menos en la clase, así que Ok, entonces, quédate con más que esto. nada eso. Quédate con esto, que es lo que importa. Del cálculo que hicimos antes, si yo me muevo un delta R, el sistema aumenta un nuevito que se llama energía cinética, mv cuadrado medios, aumenta, es decir, de donde yo partí, la cuestión valía mv cuadrado medios cuando partí, cuando yo llegué vale mv cuadrado medios cuando yo llegué. La diferencia de estas dos cosas, la diferencia, el incremento, es igual a la fuerza multiplicado producto punto del desplazamiento. Eso, quédate con eso nomás. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es mostrar que, lo que hice recién, fue mostrar que si yo quiero moverme ahora no de aquí hasta acá, sino de aquí hasta mucho más lejos, todo lo que tengo que hacer es sumar los incrementos. Y esa suma de incrementos, al final es sencillamente calcular la energía cinética al final menos al principio. Eso es. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Ya. Profe, Dígame. ¿qué símbolo es ese palito que está antes de la sumatoria? ¿Este de acá? ¿Sí? No, quiero decir que quiero saber el cambio entre el principio y entre el 1 y el 8. Entonces, para escribirlo de alguna manera nomás. No hay ninguna, no, Ah, no es ya. fantástico. Es decir, quiero saber el cambio de energía entre el primer, donde yo partí, hasta el octavo paso que yo di. ¿Cierto? Y esa es la suma de los incrementos, nada más. Eso es lo que quiere decir esto, no es ninguna notación fantástica. Quería decir, quiero saber cuánto va el cambio de energía entre donde yo partí hasta el octavo paso. No entre el primero y el segundo, sino el primero y el octavo. Y hago la suma nomás. Sumo los incrementos y me dice que en verdad importa la energía en el octavo menos energía en el primero. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, esto es lo bueno de energía cinética. Si yo quiero saber cómo cambiar energía, tengo que saber cuando está al principio y al final. No importa los pasos intermedios. Entre medio no me importa. La energía entre medio no importa para saber la energía final. Si yo quiero saber el cambio de energía, importa donde yo partí y hasta donde yo llegué. Los valores del principio y al final, no entre medio. El problema es el lado derecho, que eso no es siempre así. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale ahora este cambio de energía, lo que tengo que calcular es el lado derecho. Porque recuerden, el lado derecho es la fuerza hace que yo me mueva. Entonces, si quiero saber cuánto vale el cambio de energía, tengo que saber cuánto vale la fuerza. Entonces, ahora tengo que tomar estos incrementos del trabajo y sumar los incrementos. Tengo que hacer una suma ahora. Tengo que sumarlos para saber cuánto vale el trabajo total. Por ejemplo, entre el 1 y el 8, por ejemplo. Entonces va a ser la suma desde igual 1 hasta 8 de estos incrementos de trabajo. ¿Ok? F total, mejor. Total. Que va a ser igual la suma desde igual 1 hasta 8 de la fuerza total punto delta R. Entonces quiero que se den cuenta esto. Esta suma
va a depender de dos cosas. Va a depender de cómo es la fuerza y de cómo es la trayectoria. Entonces va a depender de para dónde apunta la fuerza en mi R y para dónde apunta delta R. ¿Ya? Esas cuestiones pueden ser cualquier cosa en general. O sea, quiero que lo vean. El lado derecho puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Porque Pero en depende ese de... sumo la fuerza total es constante. No tengo idea. No, ya. No sé. Puede ser, pues, puede ser cualquier cosa. Este F total es un vector. No sé por dónde apunta. Nadie me dijo por dónde apuntaba. ¿Ya? El delta R es una trayectoria. O sea, son los pasitos que recorre la trayectoria. Entonces, ¿para dónde apunta? Tampoco no sé, pues depende de la trayectoria. Entonces, este trabajo, en verdad, depende de dos cosas. Depende de cómo es la fuerza y cómo es la trayectoria. ¿Ya? Entonces, es cualquier cuestión, en verdad. Creo que lo voy a decir por 24. El trabajo de la fuerza depende de la fuerza y la trayectoria. Esas dos cuestiones. Siempre, en general. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir específicamente. Entonces, el trabajo de la fuerza depende de la fuerza, F, y de la trayectoria, que le vamos a llamar C. Entonces la trayectoria va a ser C. La trayectoria tiene cómo se mueve esta curva, esta partícula va a ser C. ¿Ya? Entonces, en general, depende de las dos cuestiones. Es decir, ustedes ponen un tipo de fuerza y cambia de trayectoria y les cambia el trabajo. Eso es medio jodido. ¿Ya? Eso significa que cuando digo cambio de trayectoria me refiero a cómo cambia la curva en el tiempo. O sea, si usted se mueve más rápido, puede ser que el trabajo cambie. Si se mueve más lento, puede que el trabajo cambie. O sea, usted se puede mover en línea recta, desde un punto a otro. Pero por alguna fuerza se mueve muy rápido, el trabajo es más grande. Entonces es súper complicado, si lo ve así. ¿Ya? Pero ahora viene algo que nos puede servir. Hay algunas fuerzas, lo voy a decir un tantito, hay algunas fuerzas donde no depende el trabajo de la trayectoria. Algunas, muy poquitas. ¿Ya? Veamos cuáles son esas. ¿Ya? ¿Por qué nos va a interesar? Porque son más fáciles. Es súper sencillo. Si requiero menos variables para escribir el trabajo y decir cómo cambia energía cinética, que me dice cómo es el estado del sistema, es mucho mejor. Me canso menos. ¿Ya? Entonces hay algunas fuerzas donde el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Ya? Profe, Dígame. el trabajo, ¿por qué no depende de delta R? Depende del terreno. Depende de la trayectoria. Ah, ya, ya. Recuerda que la trayectoria, si yo tengo voy a dibujar este dibujo por 24ª vez, el delta R me dice para dónde voy. Pues. Este es un delta R, y después este otro delta R, esta otra delta R, y así, ¿ya? Entonces cada delta R es diferente al anterior, y si usted los va sumando como vectores, recorre la trayectoria. ¿Ya? Si suma esta flechita más esta flechita, llego ahí. Si subo esta otra, llego acá. Y así. Entonces cada delta R va cambiando, y esa delta R depende de la curva C que usted eligió. Entonces el trabajo, en general, depende de la trayectoria C, es decir, para dónde apuntan los delta R, y la fuerza. Ya, sí, ahora caché, gracias. Ya, qué bueno. Entonces, Profe, dígame, ¿qué signo es ese que hace? ¿Es como una C o una E? ¿cuál? Es una C, una curva, una C, Ah, ya. es C. ¿Ya? Una curva. Para que sepan que es curva C y que no sepan que es C de otra cuestión. Solamente para eso. Entonces, trabajo. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿hay fuerzas donde W de F, C, es decir, que mejor que más C, de F que dependan de C, en verdad sean independientes de C?
Es decir, que no depende de la trayectoria. Es decir, que esta suma desde el principio, desde el principio hasta el final, sea independiente de C. ¿Hay fuerzas así o no? Esa es la pregunta. Por ejemplo, hay una que es súper independiente de C, que es como razonable. Imagínense que F sea constante. Veis que la fuerza, que en cada parte, en cada puntito acá, F apunta para el mismo lado. Es igual. F apunta para allá, F apunta para allá, F apunta para allá. En todo punto, F apunta al mismo lado. Imagínense eso. Entonces, si eso es así, yo agarro lo de arriba, entonces, primer caso. Entonces, si eso es así, entonces miren, ¿cuánto vale W de F? Que es la suma desde el primero de estos puntitos hasta el último de F0 punto delta R. Pero F es constante. Entonces, esto es lo mismo que F0 punto la suma de delta R. ¿Ya? ¿Cuánto vale la suma de delta R? La trayectoria completa. No. ¿Cuánto vale la suma de delta R? N por R. No. ¿Cuánto vale la suma de No, delta N R? veces R. No, no. ¿Cuánto vale la suma? Miren el dibujito. ¿Cuánto vale la suma de delta R? El desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento? ¿Cuál desplazamiento? Sí. Ah, claro, sí. ¿Cuál desplazamiento? La línea negra de la No, partícula. no. La diferencia del punto inicial menos el final. Eso exactamente vale delta R. Vale la posición, vale el vector que va desde aquí, desde el principio. Oro a lo mejor, oro puede ser mejor. Verde. Que va desde aquí hasta el final. Eso sería. Vale la posición final menos la inicial. Entonces, ¿qué significa eso? Si F es constante, ahora yo voy a dibujar otra trayectoria. Esta. Que parte de acá y hace esto, por ejemplo. Que haga eso. Fíjese que hice trayectoria que es súper loca. ¿Cuánto vale el trabajo de esa fuerza? Vale F0 por el vectorcito verde. Si usted ahora dibuja, por ejemplo, esta trayectoria. Me muevo por acá, doy la vuelta gigante, vuelvo y acá me enrollo. Si hago eso, el trabajo de esa fuerza sigue siendo F0 por el vectorcito verde. Entonces es independiente de la trayectoria, siempre y cuando yo parta acá y termine ya. Es súper bueno. Esta fuerza me ayuda bastante, porque si usted me dice que mi partícula partió en 1 y terminó acá, entonces haga lo que llama mi trayectoria, el trabajo siempre es el mismo. F0 por cuánto me desplacé. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si diera como una vuelta en un círculo, ¿sería 0? Sí, exactamente. Si yo tomo un puntito y doy una vuelta en un círculo, el trabajo de esa fuerza es 0. Eso es súper cierto. Disculpe, profe. ¿La Dígame. gravedad sería un ejemplo de eso? Sí, ¿De una fuerza? la gravedad es así. La gravedad es exactamente eso. La gravedad es una fuerza constante, así que funciona. Perdón, para ser preciso, el peso. El peso es una fuerza constante localmente, así que funciona súper bien esto que acabamos de dibujar. Donde el trabajo de la fuerza del peso es independiente de la trayectoria. Solamente depende de donde yo partí y donde yo llegué. Súper bueno, ¿cierto? Porque ahora, sí, ¿por qué es súper bueno? ¿A qué le importa eso? Es súper bueno porque si yo tomo esta fuerza F0, cuyo trabajo no depende de la trayectoria, depende de donde yo partí, donde yo llegué,
entonces ahora yo te doy esta fuerza y te puedo decir cuán rápido va la trayectoria. ¿Cómo? Sí, porque tengo energía cinética. El trabajo que yo entrego al sistema por la fuerza F0 es igual al cambio de energía cinética. Te puedo decir cuán rápido va. Es súper choro. O sea, yo te doy diferencia de distancia y te puedo decir cuán rápido van las cosas. Es súper útil. Súper útil. ¿Ya? Lo ocupamos todos los días cuando usted abre el agua de la llave, que permite que usted tenga un chorro de agua. Alguien tiene que levantar esa agua. Entonces, alguien tiene que hacer un trabajo para levantar el agua. Si usted quiere chorro, entonces usted tiene que aumentar la velocidad de salida del agua, tiene que poner más energía, tiene que levantar más el agua. Todos los días, como usted se ducha. Entonces, esta fuerza es especial, porque esta fuerza tiene un trabajo que no depende de la trayectoria. Entonces, es una fuerza. Quizá hay más. Veamos si hay más fuerza. ¿Qué otro tipo de fuerza a usted se le ocurre cumple esta propiedad media rara? Que el trabajo de la fuerza entre dos puntitos no depende de la trayectoria que mueven los puntitos. La normal. La normal, correcto. Porque la normal sobre la trayectoria le da 0. Súper bien. La normal es una fuerza que tiene trabajo 0. No depende de la trayectoria, siempre 0. Así que eso es súper cierto. Y por tanto la tensión también, pues, porque también pasa lo mismo. La tensión de una cuerda, que yo me muevo en la cuerda, es trabajo 0, porque la normal apunta para allá y me muevo perpendicular a la normal, pero una tensión, por tanto el trabajo 0. Esas fuerzas de restricción tienen trabajo 0. Están hechas para eso. Esas fuerzas no aumentan la energía del sistema. No les sirve, a usted no le va a servir la normal para ganar energía cinética. No hace eso, porque el trabajo es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras fuerzas tienen esta propiedad media especial, donde el trabajo no depende de la trayectoria? ¿Se le ocurren a usted alguno o no? ¿Se me ocurre la centrípeta? No. No funciona eso. No sé, estoy en verdad adivinando, pero la elástica. Ya, la fuerza elástica. Ok, la fuerza elástica sí funciona. Cumple esta misma cosa. Entonces lo que quiero que ahora se den cuenta es que si ustedes empiezan a buscar fuerza al ojo, no van a encontrar mucha. O sea, ustedes dicen, ya, porque me sé poca fuerza. Sí, se sabe poca fuerza en el sentido de modelación, porque hemos ocupado todo el tiempo. Pero si lo piensan un poquito, no van a encontrar muchas que cumplan esto. Muchas en el sentido de, si usted tiene un bolso grande con todas las posibles fuerzas mecánicas que se le ocurran, y usted mete la mano y saca con esta fuerza, es bastante poco probable que esa fuerza cumpla esto. Es más, lo más probable es que no sea así. Es que su trabajo dependa de la trayectoria. Eso es lo que pasa en general. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el argumento de Newton sobre el trabajo de una fuerza. Vamos a mostrar que esta fuerza debiese ser independiente de la trayectoria. Miremoslo, ¿ya? Entonces, el argumento de Newton es súper astuto. Entonces dice, el trabajo de una fuerza, que depende de la trayectoria, es la suma de los incrementos de la posición inicial hasta la final. Entonces, voy a escribirlo así, pero voy a escribirlo así mejor, y después lo voy a cambiar. Entonces, hacer F total punto delta R. Lo voy a escribir así, solamente para tener en la cabeza que lo que me importa no es solo N, me importa que vaya desde el R inicial hasta el R final. La curva que usted elija es su juego. Usted elige cómo se mueven estos dos puntitos. ¿Ya? Desde el R inicial hasta el R final. Voy a ponerlo más. Desde el R inicial hasta el R final de F total punto delta R. Entonces, ¿cuál es el argumento astuto para poder construir un trabajo que no dependa de la trayectoria? El mismo que para la energía.
es que esta cosa de acá sean incrementos, que no dependan de la posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El truco es el siguiente. Haga esto, mire. Desde R inicial hasta R final. Y ahora, lo que tiene que usted hacer es que esto no dependa de la trayectoria. Es precisamente construirlo así. Chuta, ¿pero cómo hago eso? Bueno, esto depende de la trayectoria por el delta R. Entonces tengo que tratar de echarme delta R. Entonces, lo que puedo hacer es que puedo poner delta R acá. Punto, y ahora F lo escribo de tal manera que esté dividido por delta R. Entonces dice no. Entonces, si esto es incremento, lo que tiene que estar arriba tiene que ser el incremento de algo. Entonces, si usted lo escribe así, si F tiene esta pinta, lo que va a pasar es que se van a ir los delta R y le haga solamente los delta U, que son incrementos. Y como usted va sumando incrementos, igual que para energía, le va a quedar el principio y el final, no. Súper astuto el truco. Entonces, esta es la idea de cómo construir yo una fuerza cuyo trabajo no depende de la trayectoria. Si usted hace esto, usted va a sumar, entonces se va a dividir los delta R y le queda delta U nomás. Y va a sumar los delta U del principio al final. Esto va a ser idénticamente igual al U en la posición final menos U en la posición inicial. ¿Ok? Cuando usted encuentra fuerzas que hacen esto, estas fuerzas se llaman conservativas. ¿Ya? Y estas fuerzas son súper especiales, porque tienen que escribirse así. Cuando la fuerza se escribe como delta U partido por delta R. Se escriben así. Son súper especiales. U, buena pregunta. U es cualquier cuestión a priori. U es cualquier cosa, si usted lo piensa así. U, usted lo que he visto hasta ahora, U lo construye de F. Entonces, F es una de estas fuerzas especiales que tiene un trabajo que no depende de la trayectoria. Si es que usted puede pillar un U. No sé cuánto vale ese U, depende de F. Si F tiene un U que se escribe, que me permite escribir F como la pendiente de U con respecto a la distancia, entonces F es conservativa. Piénsenlo. De eso Todo esto estamos... No, sí. Es que esto era en F constante o no. Eso No, me- cualquiera. F, ojo, buen punto el de usted. F constante tiene que ser una de estas. No puede ser otra. Porque fíjese, si F es constante, cumple que el trabajo no depende de la trayectoria. Pero si F cumple que el trabajo no depende de la trayectoria, tiene que escribirse así. Entonces, F constante tiene que ser una de estas. No es de otra. Esto es más general que lo otro. Entonces, debéis haber algún U para que usted le pregunte al U su pendiente con respecto a R y le dé esa F. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la gracia de contar esta F son dos, principalmente. Primero, el trabajo es un numerito que depende de donde usted parte a donde usted termina. ¿Ok? Súper importante. Y segundo, si usted encuentra esa F que viene de algún U cualquiera, ese U usted lo puede utilizar para saber exactamente cuánto cambia la energía cinética. Es la diferencia de lo U entre donde usted partió hasta donde usted llegó. Olvídese un poco de las fuerzas por ahora. Esta es la gracia. Ahora puedo trabajar con estos U nomás. Entonces, si yo tengo una diferencia de U, yo tengo una diferencia de E. Si yo aumento la diferencia de U, aumenta la diferencia de E. Si la diferencia de U es negativa, la diferencia de E es negativa. Es súper potente. Me permite hacer cuestiones mucho más sencillas y más prácticas. Café, Dígame. ¿qué significa que sea igual con 3 líneas en vez de 2? Quiero decir que así lo defino. Perdón, lo escribí al revés. Perdón. Así lo defino. Defino esto, la puse acá.
significa definición. Defino la F como delta U partido por R. Porque no quiero que dependa de la trayectoria. Esta cosa, si lo escribo así, no depende de la trayectoria. No depende de C. No depende de C. Depende de dónde parto, dónde termino, ¿no? Entonces, lo que importa ahora es encontrar esto UPO. ¿Ya? Y esa es la cuestión que nos vamos a dedicar en la próxima clase, a encontrar esto U. Ahora te dicen, ya, pero ¿qué importa este U? Importa para lo siguiente. Fíjense. Si yo sé cuánto vale U, sé cuánto vale, sé cuánta velocidad puedo encontrar el sistema. Entonces, mire, si yo, como dijimos, el peso es una de estas fuerzas que es constante y por tanto cumple que el trabajo no depende de la trayectoria. Y por tanto, el trabajo de la fuerza va a ser sencillamente la diferencia de U desde donde yo partí hasta donde yo llegué. El peso apunta en la dirección Z y por tanto la única cambio que me va a importar para el F punto el R va a ser que R vaya en Z. Entonces, solamente me importa si yo me muevo de abajo para arriba, no para los lados. Yo tomo el deslizador, lo pongo en alguna parte y fíjense el lado izquierdo, acá. El lado izquierdo yo veo esta barrita que dice potencial. Por ahora no se lo voy a potencial, lo vamos a la próxima clase. Potencial. Entonces, si yo logro bajar o disminuir esta energía potencial, lo que voy a poder hacer después es que voy a poder transformar toda esta diferencia de U en diferencia de energía cinética. El teorema de energía de trabajo justamente es eso. El trabajo de una fuerza es igual al cambio de energía cinética. Entonces, si yo puedo darle más energía potencial, puedo tener más energía cinética. Entonces, yo lo suelto y la cuestión se mueve más rápido abajo, porque le di más energía potencial. Si yo cambio G, si el peso sea más chico, la fuerza es más chica, el trabajo es más chico, y por tanto, entonces ahora la velocidad que puedo alcanzar máxima es más chica, porque la energía potencial es más chica. Si yo creo que puedo aumentar la masa, si aumento la masa, entonces el peso aumenta porque es mg. Y como aumento la masa, entonces ahora la velocidad puedo decir que es más grande porque va a aumentar la energía potencial. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la energía potencial depende de m y la energía cinética también depende de m, entonces se van las masas. Entonces la masa no importa mucho. Pero puedo aumentar la gravedad y eso me va a aumentar entonces la energía potencial y por tanto aumenta la energía cinética que yo puedo entregar al sistema. ¿Ya? Entonces, para eso sirve esto. Esa es como la gracia de esta cuestión. Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es algunas fuerzas que son conservativas y vamos a escribir su energía potencial y vamos a hablar de las fuerzas que no son conservativas y vamos a mostrar qué es lo que hacen esas fuerzas no conservativas en la idea del teorema de trabajo de energía. ¿De acuerdo? Vale, profe.